Estamos, ¿no? Dice live arriba. Sí, en este momento está redirigiendo la página. Estamos. Vale. Hola a Lo dejo a ti, todos. Daniel. Vale, vale. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy, bueno, primero me presento. Mi nombre es Daniel Bogdanovich, soy coordinador local en Estudiantes por la Libertad hace aproximadamente un año ya. En esta ocasión me toca moderar el debate del proceso constituyente entre Rodrigo Pulgar, que está más conocido como Cripto, es creador del canal Cultura Chatarra, tiene más de 60.000 suscriptores, no es para menos. Y por el lado del apruebo tenemos a Moisés Jauregui, director del Ciudadano Liberal. A los dos los pueden buscar en YouTube. Y Moisés también fue ex estudiante por la Libertad Chile, un periodo de 5 años, si no me equivoco, ¿cierto, Moisés? Sí. Vale. Bueno, voy a pasar a explicar el formato rápidamente. El debate se divide en que cada participante va a tener 7 minutos para explicar su postura. Luego de esto van a tener 5 minutos para contraargumentarse. Después le vamos a dar la posibilidad de que cada uno le haga una pregunta al otro y el contrincante al que se le hace la pregunta tiene 4 minutos para responder. Después voy a hacer algunas preguntas, obviamente equitativamente, para los dos, y después para finalizar tenemos las preguntas del público. Acá en las preguntas del público la idea es que le hagan preguntas a los dos bandos, porque obviamente no vamos a estar acribillando solo a uno, así que en lo posible le hacen preguntas al lado del rechazo y al lado de la prueba. Ahora, personalmente, como Daniel, yo los invito a escuchar el debate con la mente abierta, fuera los fanatismos, entendiendo que todos somos adultos y en su mayoría creo que todos Bueno, seríamos todos liberales. esa pequeña Y por eso mismo, también considerando que el debate nos enriquece, es un momento constructivo, y al final del debate reflexionen y estén más seguros de su posición. Así que vamos a dar por inicio el debate con la postura positiva del apruebo, con Moisés. ¿Estás listo, Moisés? ¿Sí? Tú me dices cuándo. Vale, vale, perfecto. Mira, tienes 7 minutos, ¿vale? Ya, perfecto. Ya, desde ahora, ya. Primeramente, considero sumamente importante tener presente qué es una constitución. Una constitución, como cualquier persona que se haya involucrado un poco en esto, es más que este libro que realiza la editorial jurídica y la BCN disponible en su website. Es más que un papel, es más incluso que un límite poder. Es también la carta que representa el valor y el sentir de una sociedad. La Constitución surge primeramente con el objetivo de limitar el poder del rey. En aquel entonces el rey era un monarca de carácter absoluto. Este rey de carácter absoluto era amo y señor. El poder decía que poseía para poder mandatar y ordenar a su pueblo, venía dado directamente de Dios, de la autoridad divina. Por lo tanto, sus atribuciones eran totales y, por supuesto, eran irrefutables. En este sentido, las corrientes liberales que estaban surgiendo en aquel entonces entienden que el poder no puede justificarse de una autoridad divina, sino que tiene que venir necesariamente del pueblo, puesto que los gobernantes se deben a ellos para determinar cómo van a gobernar y van a dirigir el sentir de la nación. Es así entonces que la Constitución surge, como mencioné recién, para limitar el poder, para que el monarca en este caso no pueda desbandarse y actuar a diestra y siniestra, decidir matar o decidir la vida de una persona simplemente porque se le antojó. Es así entonces que esta Carta Magna significa una restricción para beneficio de las libertades individuales de los individuos y por sobre todo significa una carta de igualdad en el sentido de que aplica tanto para los súbditos como para el que manda, para el monarca, para el regidor. Es también entendido acorde a la propia Constitución de Estados Unidos, si es que queremos llegar a los fundamentos primigenios
del liberalismo de línea clásica, como se establece en el encabezado de la Constitución de Estados Unidos. He aquí, el pueblo, nosotros, determinamos, por ejemplo, eh, ser una unión perfecta, la justicia, la igualdad ante la ley y una serie de otros atributos, y dice, decretamos, vale decir, el poder de la Constitución norteamericana, la primera república representativa, viene dado en tiempos modernos por la idea de que el poder reside en el pueblo de los Estados Unidos. Vale decir, el poder reside esencialmente en la nación. El poder no reside en el gobernante que determina a diestra y siniestra de nuevo cómo este poder debe de ser ejercido respecto de los ciudadanos. Así entonces, si es que esto lo traemos al proceso constituyente que se vive en nuestro país, es fundamental entender que es el pueblo de Chile, es el ciudadano chileno, aquel que determina cuándo una constitución cumple un ciclo y posteriormente se abre la posibilidad, acorde a los principios democráticos, para poder iniciar un proceso de consulta ciudadana respecto de, por ejemplo, si se abre o no la posibilidad de una nueva redacción. La propia Constitución de Estados Unidos, si es que lo entendemos como tal, es una constitución viva que viene directamente emanada del common law, vale decir, del derecho consuetudinario, pero es una constitución viva que se va adaptando acorde a los principios y a las resoluciones judiciales del poder judicial, valga la redundancia, de Estados Unidos. En Chile, no obstante, tenemos una constitución de carácter rígido, que viene a hacer la concreción de una serie de principios que se establecieron en un régimen de carácter militar, sin participación ciudadana y con la redacción de notables constituyentes, de notables constitucionalistas, que posteriormente pasó a ser revisada por la Junta Militar. Es entonces el proceso que tenemos en ciernes una oportunidad histórica para poder decidir como ciudadanos, ya sean aquellos que voten hoy por el rechazo o ya sea que aquellos que hoy votemos por el apruebo, sentarnos a una mesa y decidir cómo queremos que sea el Chile del mañana. No puede, bajo ninguna circunstancia, atribuirse razones pragmáticas para decir la constitución política de la República de Chile ha llevado a Chile a ser el número 15 en el índice del Heritage Foundation, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el estar 15 o el estar primero no significa que no podamos sentarnos democráticamente a discutir qué queremos hacer hoy para determinar el futuro de nuestro país. Si una constitución ha sido pragmáticamente exitosa, eso significa también que ha estado anclada a una serie de principios que la han sostenido y por sobre todo a una institucionalidad, puesto que el proceso que viene, sé que me quedan pocos minutos, me gustaría que me lo pudiesen recordar, el proceso que viene en curso no es un proceso que surja desde una asamblea constituyente, vale decir, de un constituyente de carácter originario, todopoderoso, casi como si fuese de nuevo un monarca absoluto. El proceso constituyente en ciernes es un proceso que viene de un constituyente de carácter derivado, que tiene cláusulas específicas que mandatan a que el órgano constitucional que se vaya a elegir eventualmente, si es que gana la opción que defiendo, y les dice, tienen que respetar el régimen democrático, tienes que respetar el Estado de Derecho, tienes que respetar las sentencias judiciales establecidas. Y por sobre todo, si es que queremos cerrar este primer punto de mi intervención, es importante entender que cuando ocurrió el 18 de octubre y posteriormente el 25 de octubre, la marcha del 1.200.000 personas, ponle 600.000, 500.000, es irrelevante, se muestra que la Constitución en términos políticos, y es una Constitución política, cumplió su ciclo. Y lo que tenemos que hacer es sentarnos a dialogar y determinar el futuro que queremos como todos, como ciudadanos integrantes de un solo país. Listo. Ya, Cripto. Tienes 7 minutos también. Desde ahora, ya. Bueno, quiero partir diciendo que me imagino que este es un debate entre liberales y libertarios y estamos acá con todo
con respecto a la idea de la libertad. Y para eso quiero decir que existen dos tipos de constituciones, una que pone al centro al individuo y otra que pone al centro al Estado. Lo que pone al centro al Estado es una constitución marxista, lo que pone al centro al individuo es liberal. La nuestra es liberal, por lo tanto me parece ya una contradicción tener que estar debatiendo con un liberal que está en contra de una constitución que ya lo es. Esta constitución puede ser muy liberal, como uno quisiese, o puede llegar a ser hasta como un Estado benefactor. No es necesario tener otra nueva constitución para un estado de bienestar, como algunos están diciendo. Además, hay mucha gente, como dice aquí muy bien Moisés, mucha gente salió a la calle a reclamar. ¿A reclamar por qué? Por pensiones, por un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con la Constitución, cosas que se pueden resolver eventualmente sin tener que cambiar la Constitución. Se habla, y yo he escuchado varios debates liberales, se habla sobre, por ejemplo, un vicio o pecado de origen, que yo siento que el tema que se haya hecho en el 73, y discúlpenme si puedo citar acá a Hayek, tengo aquí un escrito que dice: como usted comprenderá, declaró a la prensa, es posible que un dictador gobierne de manera liberal. Yo personalmente prefiero un dictador liberal que a un gobierno democrático carente de liberalismo. Y eso es lo que nosotros podemos, estamos arriesgando, de que esta constitución del pueblo, que del pueblo nada, termine siendo algo que coarte nuestra libertad, solamente porque en el origen supuestamente se hizo en representatividad, que insisto, qué tan representativo va a ser, y ya voy a explicar bien, porque creo que no va a ser representativo. En cambio, una constitución que tal vez se hizo en una época menos democrática, si lo quieres, es una constitución mucho más liberal de la que de repente podríamos llegar a obtener. O sea, en el mejor de los casos, la constitución que vaya a hacerse de nuevo, en el mejor de los casos, va a ser similar a la que tenemos. En el peor de los casos, nos podemos ir al carajo. En otra palabra, vamos a arriesgar tanto solamente por un tema de simbolismo. Y quiero dejar algo bien en claro. Yo he visto los debates normalmente que se hacen constitucionales con respecto a esto, y siento que nos enfocamos en eso, se enfocan en eso, en la pura constitución, como si fuese una herramienta jurídica y donde debaten netamente abogados. Pero no están dejando fuera un montón de cosas, estamos enfrentándonos con nihilistas, esta gente que está haciendo daño, la gente que está quemando, son nihilistas que no le importa nada, no están peleando por nuestra libertad. A ver, seamos súper en claro, esta gente que salió tenía diferentes carteles y consignas, pero fueron los políticos los que pusieron que había que cambiar la Constitución. ¿Y qué significa eso? Que los políticos polarizaron al país, en un sí, en un no, en un apruebo y en un rechazo. Formaron dos bandos. Y con estos dos bandos, a través de un grupo, insisto, de nihilistas que lo están quemando todo, unos anarquistas, que al final lo que entregan es a personas vulnerables e influenciables. Esas personas, supuestamente, como dije, radicalizadas y opuestas, tienen que sentarse a hacer un contrato social, una conversación, como decía aquí Moisés. ¿Quiere sentar en una mesa social a conversar un país radicalizado por culpa de la violencia instrumentalizada por los políticos, los cuales te ponen en dos bandos? En ese contexto, personas como Pamela Giles o Daniel Hauer logran conectar con bases radicalizadas y se vuelve un discurso populista. Y lamentablemente en estos hechos y en estos momentos, el populismo gana muchísimo. Y en este contexto, más encima de una cosmovisión deconstructiva contemporánea, en la cual tenemos que ver, insisto, no podemos dejar atrás autores como Derrida, como Michel Foucault, como términos como la revolución molecular disipada, que ha hecho que estemos viviendo lo que estamos viviendo, de que estemos en una generación adoctrinada. No podemos dejar fuera estos tiempos con una ceguera popular, que ellos escojan una nueva constitución, un nuevo país, atrapado, insisto, en una ceguera adoctrinada, en pensamiento postmoderno deconstructivo. Nosotros estamos buscando la libertad cuando estamos siendo coartados en una falta de libertad cultural, en donde botan estatuas porque juzgan con la moral de hoy el pasado, y asimismo se juzga
la Constitución del 73, con una moral de hoy. Todos somos superiores morales. Esto lo hicieron los militares, que torturaron y mataron gente, sin pensar en el contexto social, político, económico. Hoy en día es fácil repudiar esa Constitución con esta superioridad moral. La misma superioridad moral que está repudiando a Tolkien, a lo que el viento se llevó, y como dije, a las estatuas que están votando. Esta gente queremos, estos cazadores de brujas de la neo-inquisición, como habla Axel Kaiser, queremos que sean los que decidan el futuro del país. Estas personas pensamos nosotros que van a hacer un pacto social. ¿Y quiénes van a hacer este pacto social? Los políticos en una convención mixta, por ejemplo, donde hay diputados del 1%, donde la gente tiene una poca confianza en los partidos políticos y en el Congreso mismo. ¿Vamos a dejarle a ellos que cambien el país? Si estos chicos que están en la calle no creen en ellos se van a quedar tranquilos si cambiamos la Constitución. ¿Cambiamos la Constitución? ¿Van a dejar de quemar Chile? Si sus protestas nunca fueron por la Constitución, de hecho, y segundo, no le creen a los políticos y quieren que o personas que son políticos o personas que son apoyadas por partidos políticos cambien la Constitución. Eso de representativo, nada. Y seamos claros, no necesitas una nueva Constitución para ser un país desarrollado. En Inglaterra de 1812, que tienen, no tienen una Constitución y les va bien. Entonces, la aceptación de la Constitución, si gana el rechazo, no es una aceptación popular. Y a su vez, si gana el rechazo, es la mayor derrota de todos los tiempos de la izquierda chilena, porque vamos a legitimar una Constitución que para ellos, termino el tiro, que para ellos es una Constitución hecha con sangre. O sea, si gana el rechazo, no se van a quedar tranquilos, no lo van a hacer. Listo, vale. Ahora van los 5 minutos de contraargumentación de cada uno. Empieza Moisés. 1, 2, 3. Ahora. En este sentido, es sumamente importante tener presente la frase de Saint Simon, una frase muy icónica, que dice que es importante que no se sustituya el gobierno de las personas por el gobierno de la administración de las cosas, pues esto es el comienzo de las profecías de carácter marxista y de aquellas que ven sacralizada la razón y por lo tanto entienden que necesariamente el gobierno tiene que ser un gobierno de administración, por un lado. Estas personas que dicen prácticamente es que tenemos una constitución de carácter racional que ya ha logrado llevar a Chile en su momento al 7 en el Heritage Foundation, actualmente es 15, llegó a estar 17 hace unos años atrás. Ya logramos tener un progreso y que el progreso no se puede retrotraer. El tema está en que, insisto, no es solo un simbolismo, el poder recae en la nación, el poder recae en el individuo. Y por lo tanto, si es que es el individuo el que tiene el control, no podemos entregarle el destino de nuestro país a simplemente una constitución que en un determinado momento efectivamente permitió que Chile alcanzase los índices de desarrollo del día de hoy, pero que no se siente representativa. Si somos genuinamente liberales, la clave está en que defendamos al individuo, y al individuo se le defiende por esencia, no por conveniencia. Al individuo se le defiende en las múltiples gamas que ofrece la libertad, y no solo en cuanto a su proyección de desarrollo y a sus proyecciones de carácter económico. Es además entender que si creemos que los individuos hoy por hoy, tras el estallido social, son influenciables y fueron simples marionetas del marxismo, marionetas de Soros y de una serie de elementos de carácter conspiranoicos por parte, por ejemplo, se podría mencionar el Grupo de Puebla, significa entonces que no estamos confiando en el individuo. Vale decir, entonces, entendemos que es el individuo lo que tenemos que defender, pero en el momento en concreto, lo único que estamos haciendo es defender al colectivo que simbolizo en una constitución que he convertido en letra santa. Esto no puede ser. Si somos liberales entonces y creemos que un sector determinado de la población está influenciado, lo que tenemos que hacer es generar cultura. Y una cultura que no sea chatarra, sino una cultura que sea efectivamente
de transformación de mentes para que los individuos sean capaces de pensar críticamente y decidir por sí cuál es el futuro que quieren. Es también entender que la Constitución Política de 1980, en su artículo primero, inciso segundo, establece que el núcleo esencial de la sociedad no es el individuo, dice, es la familia. Por lo tanto, ya de entrada la Constitución Política de la República de 1980 no es una constitución de carácter liberal intrínsecamente, es una constitución con sesgos claramente conservadores. Porque si tú vas a los textos liberales, libertarios, a lo largo de la historia, te van a decir que el individuo es el foco, es el centro, que a partir de él se estructura toda la sociedad, no la familia. Entonces, ¿qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo simplemente una praxis, una situación que conviene al bolsillo, que conviene al progreso, sin entender que las familias y por sobre todo los propios individuos que componen esas familias tienen que sentirse parte de este desarrollo y de este progreso. Es así como nosotros, por ejemplo, si hacemos un tránsito desde el Metro San Pablo hasta el Metro Los Dominicos, nos vamos a dar cuenta que en un lapso de tiempo que no es mayor a 25 minutos, tenemos desigualdades tremendas que este modelo debiese de subsanar, pero que no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque de entrada no es una constitución esencialmente liberal. Debemos también de entender respecto al estallido social que, acorde a las teorías de Levitsky y Ziblatt en su libro ¿Cómo mueren las democracias no caen por los golpes de Estado, no caen por los estallidos delictuales, como alguien podría decir, caen porque existen élites políticas que no creen en la democracia. Y los que no creen en la democracia dicen, estamos bien, no hay nada que cambiar, y simplemente se abanderan. Y ojo, también esas élites que no creen en la democracia se encuentran, por supuesto, en el lado extremo de la derecha y en el lado extremo de la izquierda. Y si nosotros queremos sentarnos a dialogar para construir una nueva constitución, no lo vamos a hacer sentándonos con el primera línea ni con Listo, el vanguardia. Ulises. Nos vamos a sentar con la gente que de verdad cree en la democracia. Vale. Ahora es tu turno, Crypto. Listo. Me sorprende tu inocencia o tu falta de honestidad intelectual a la hora de decir que esto es una representación de todos los ciudadanos. Me parece también extraño de que tú cites de que la Constitución no es liberal, cuando en el artículo 1 dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y para mí eso es lo más liberal que podamos decir. Jordan Peterson, en una discusión, un debate como este, contaba que las naciones más iguales, que trataban de igualar a las más, las diferencias eran más notorias, porque aunque quisiésemos eliminar esta desigualdad que hablas tú lo máximo posible, lamentablemente hay desigualdad desde la biología en adelante. Por ejemplo, existe por cierto tipo de persona o genética o tipo de familia que van a escoger ciertas carreras. Pongamos el hombre y la mujer, esta típica desigualdad que hablan. Las mujeres van a preferir ciertas profesiones y los hombres van a preferir ciertas otras profesiones, y ese tiene que ver algo de carácter biológico hasta de punto de vista de gustos. La desigualdad va a existir siempre porque vamos a tener gustos distintos por mucho que intentes de igualarlo. Así que el hecho de hablar de desigualdades, lo siento, van a existir, es parte del ser humano. Seguir peleando con esto de ser más iguales me parece una discusión que ya deberíamos dar vuelta a la página porque es onírica, es irreal. Ahora quiero ir a otros puntos que quiero tocar acá, que es el hecho de decir de que esto era tal vez organizado por la ONU o por no sé qué, o toda esta teoría conspirativa. Quitémosla. Yo estoy hablando de libros escolares que se pasan en el colegio, o libros y textos educativos que se pasan en la universidad y que tienen una base marxista con mezclas psicoanalistas deconstructivas como Deleuze, como lo es Michel Foucault, como dije anteriormente, como es Simone de Beauvoir, y no es ninguna conspiración, tienes que ir a darte vuelta, o si quieres leer el libro de Axel Kaiser, Neo Inquisición, etc., te hace más fácil, porque ahí tiene casi
una lista de los libros que pasan en las universidades en Estados Unidos, las mejores universidades, donde hacen este pensamiento deconstructivo posmoderno que existe hoy en día, que luego chorrea a los medios, a la cultura, y que el pueblo, que tal vez ellos no leen esos libros, pero sí les chorrea esta idea. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. No están botando las estatuas porque se le ocurrió de la noche a la mañana. No están diciendo que Tolkien es racista y hay que quemarlo casi de la noche a la mañana. Estamos en una cacería de brujas por un tipo de pensamiento, una ideología que está tomando una hegemonía y que está sucediendo no solo en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España, en Chile, en Argentina, en México, en Canadá. Entonces, llamarle a eso ya conspiración me parece mucho, porque está ahí, están los libros. Y se llama deconstrucción. Estamos hablando de lenguaje inclusivo, que eso también es conspiración. Y además quiero decir otra cosa. Si gana, por ejemplo, el apruebo hoy en día, no es porque la sociedad necesita otra nueva constitución. Es porque le estamos haciendo caso a un grupo de violentistas que están en la calle. ¿Y qué significa hacerle caso y cambiar la constitución gracias a que ese grupo de violentistas que están en la calle lo lograron? Significa que si tú destruyes, destrozas y violentas, logras las cosas. Ese es el mensaje claro y preciso que le vamos a dar a los jóvenes de hoy en adelante. Si tú destruyes y violentas, puedes conseguir lo que quieras, hasta cambiar la constitución. Entonces, abres una puerta para que en 2 años más quieran otra cosa, y en 2 años más quieran otra cosa, y esto se vuelva infinito, porque lo que piden cosas infinitas. Hace poco había un reclamo de las minorías sexuales que ellos querían un pago también por ser minorías sexuales oprimidas. O sea, la Constitución para algunos lamentablemente es una carta al viejo pascuero, de pedir y pedir y pedir. Cosas que cuando se den cuenta que no es así, que no van a solucionar los problemas que están pidiendo, se van a frustrar. Y adivina qué van a hacer cuando se frustren. Exacto, seguir destruyendo Chile. Y dejando todo ese tema que es terrible de lado, vamos a volver a la Asamblea. Insisto, las personas que escribirían la nueva Constitución son personas pocas preparadas, personas que son populistas. Y si alguien me dice, no, ¿cómo van a ser populistas? Hace poco querían sacar el 10%, hubieron 84 votos, por si me sacan el tema del 2/3. 84 votos para sacar el 10% y una cuestión sin pie ni cabeza. Listo. Ahora vamos con la opción de hacer una pregunta al contrincante, y este contrincante tiene 4 minutos para responder. Moisés. Rodrigo, me gustaría saber de qué forma, suponiendo, haciendo política ficción, si ganase eventualmente el apruebo, ¿cómo tú estructurarías la lucha liberal para poder enfrentar la oposición a los violentistas que existen tanto en la izquierda como en la derecha, y que no son sino aquellos que no creen en la democracia y que no quieren alcanzar diálogo y consenso? Cripto, tienes 4 minutos desde ahora ya. Ya, entonces si ganase el apruebo y saldrían los violentistas, ¿cómo enfrentaría dicha violencia? Es una buena pregunta, porque la verdad es que si tú ya le regalaste una constitución frente al apruebo y te diste cuenta que ellos pueden lograr lo que quieran, estás entregándote. Por lo tanto, ya en este instante, gracias a la pandemia se ha calmado un poco, pero hasta hace poco no teníamos Estado de Derecho, los violentistas estaban haciendo lo que querían. Hay que darse vuelta un rato a la Araucanía para saber que poco y nada se está haciendo con respecto a la violencia. Entonces, cuando tú entregues la Constitución, estás entregando el país a los violentistas. ¿Qué haría yo? Rechazar. Y es lo que estoy haciendo ahora. A tratar de hacer entender a la gente que hay que rechazar, no hay que ceder ante la violencia. Sebastián Piñera ha cedido con la violencia, amarrado a carabineros. Entonces, esto se ejerce con la fuerza. Lamentablemente la violencia se apaga con violencia. No vas a sentarte con la primera línea, darle la mano y decir, chiquillos, déjense de quemar cosas. Eso no lo van a entender ellos, porque ellos tienen una molotov y una piedra, una molotov en una mano y una piedra en la otra. Y la única manera que dejen de tirar esas molotov es en la cárcel. Y si tú lo vas a llevar a la cárcel y al otro día van a estar fuera, poco y nada estás haciendo con respecto a la violencia. Así que
no sé si respondí tu pregunta, pero lamentablemente que con la opción del apruebo veo muy difícil bajar la violencia en Chile. Adelante. Vale. Cripto, una pregunta a Moisés. Moisés, te hago una pregunta. ¿Por qué tienes tanta confianza con tan bajo índice de aprobación de los políticos y tan mal llevado supuestamente que se ha hecho en Chile al punto de que hay que cambiar la constitución? ¿Por qué entonces le estás dando tanto poder no solamente a los políticos que tenemos actualmente, en el caso que salga una mixta, sino que también quieres crear nuevos políticos, que son los constituyentes, si tú eres liberal? Primeramente creo Eh, de que, vale, dale, perdón, Moisés. Sí, dale. primeramente creo que la libertad implica necesariamente responsabilidad y además entender la democracia como no solo la oportunidad de votar, sino también como la oportunidad de influir y de decidir. La democracia, a su vez, inserta una serie de otros principios, como por ejemplo el respeto y promoción del Estado de Derecho, que no puede transarse. En ese punto, claramente, la situación de octubre, el estallido de octubre, nos llevó a un punto de incendio y de conflicto que debió haberse canalizado por otras vías. No obstante, a su vez, también debemos de entender que todos los procesos constitucionales a lo largo de la historia han estado marcados por situaciones de quiebre. La Constitución de 1833 surge precisamente después de un proceso de ensayos y errores constitucionales, y luego tenemos la Constitución de 1925 que surge a propósito del Río de Sables, una intromisión militar, y por supuesto no vale la pena profundizar en la génesis de la Constitución de 1980, que está marcada primigeniamente por el golpe de Estado de 1973. Entonces, si nosotros entendemos que las constituciones están necesariamente dadas por episodios de violencia, es fundamental entender que la propia constitución es la que te permite controlar esos fuegos. Y no se trata de darle poder a los políticos para crear nuevos políticos siendo liberal. Se trata de tomar la causa de la libertad y defenderla donde las papas queman. Sí entendemos que existen personas violentistas en la primera línea y existen personas violentistas en la extrema derecha. Lo importante es entender que por la lógica del proceso en ciernes, esas personas van a quedar excluidas del proceso constituyente, puesto que no hay ningún antecedente fiable que vaya a decir que las Pamelas Giles o los Osvaldo Urrutia, que lo queremos mostrar como otro ejemplo, van a ser gravitantes en el proceso si hoy son lisa y llanamente minorías. Si entendemos que el proceso constituyente termina siendo una convención constitucional 100% ciudadana, de los 155 constituyentes, si efectivamente se tomase el modelo exacto de la actual Cámara, haciendo un análisis porque es más fácil a efectos porcentuales, desde RN hasta Revolución Democrática, perdón, sí, desde RN hasta Revolución Democrática, incluyendo el Partido Socialista, el PPD, todo lo que era la exconcertación, Evópoli y el grupo de Boric, tenemos 105 constituyentes. Vale decir, entre ese grupo de izquierda y derecha sin radicalizados, tenemos ya los 2/3 para conversar y decidir qué constitución queremos para Chile. La constitución no la va a escribir el tipo de la primera línea. Cripto, Rodrigo, eso dalo por hecho. Te apuesto lo que quieras. El tipo de la primera línea no va a estar influyendo con su voto porque no va a ser parte de los 2/3. Entonces, la oportunidad que tenemos es única para, como liberales, entrar e influir y tomar lo bueno de esta constitución y cambiar lo malo o lo perfectible, como diría Pepe Piñera. Vale, muchas gracias. Ahora voy a pasar a hacer unas preguntas como moderador a los dos. Y luego vamos a pasar a las preguntas del público. Esta es para ambos. ¿Qué harían ustedes como liberal libertario para seguir defendiendo sus ideas si es que ganan la opción que no quieren? Les voy a dar 2 minutos a cada uno para que respondan. Partamos por Cripto.
Bueno, la batalla cultural, más allá de que gane el apruebo o el rechazo, yo ya lo estoy dando y lo voy a seguir dando. La batalla cultural no es algo solamente inmediato, es algo a mediano y largo plazo. Por lo tanto, en un principio seguiría haciendo lo que estoy haciendo, por eso estoy creando un partido instrumental llamado Liberal Libertario, por eso tengo movimientos libertarios llamado Acción Libertaria, por eso mismo tengo el canal Cultura Chatarra, y así. Seguiré peleando, aunque sea la resistencia, aunque sea la oposición, voy a seguir dándolo. Por otro lado, si gana la opción apruebo, me voy a lanzar de constituyente. Eso. Perfecto. Moisés. Pues, por mi parte, entender que si es que llegase a ganar la opción del rechazo, no lo considero una derrota para la libertad, sino simplemente lo que estamos haciendo ahora, un ejercicio cívico-ciudadano. No obstante, sí creo fundamental que aquel sector que se ha comprometido al rechazo para reformar, efectivamente cumpla el rechazo para reformar y se preocupe de transformar, como la derecha tradicional no lo ha hecho en los últimos 30 años, realmente el Chile inclusivo y el Chile justo que todos queremos. Porque no es, a ver, yo soy egresado de un colegio emblemático, el Instituto Nacional, que efectivamente fue intervenido por ciertos sectores de extrema izquierda y lo convirtieron hoy en cualquier cosa. Pero en el momento en el cual yo estudié en el Instituto Nacional, me sentía un privilegiado. Un chico de la comuna de Pedro Aguirre Cerda estudiando en un colegio emblemático al lado de personas de clase alta y clase media baja. Yo no puedo ser la excepción. Y eso la derecha tradicional, que se llena la boca hablando de meritocracia, no lo ha concretizado. Por eso debemos de mejorar la educación, por eso debemos de transformar el sistema presidencial que tenemos de carácter extremo hacia un semipresidencialismo que incluya mayor participación y deliberación ciudadana. No puede ser que el presidente de la República hoy, para prácticamente todos los que lo votamos, no nos represente. Para algunos, porque se ha hecho muy progre, para otros, como yo, que sienten que no han ejercido las atribuciones del Estado de Derecho como corresponde. Entonces, si es que gana el rechazo, participar activamente de la vida pública, no solo como un hombre en un cargo de representación popular, sino por sobre todo en la cultura, porque debemos de hacer que las ideas de la libertad triunfen y no nos quedemos única y exclusivamente Tiempo, con los Moisés. simbolismos de una constitución liberal o libertaria, porque es más conservadora. Listo. Esta va para Moisés. ¿Cómo ves, cómo estás viendo el proceso constituyente, donde la mayor parte del escenario político y social será contra las ideas liberales? ¿O eso se ve en la tele, se ve en las redes sociales? ¿Cómo lo estás? Adelante. ¿Cómo lo estás qué? ¿Cómo lo estás viendo eso? ¿Cómo? Creo que es Adelante, ¿no? indesmentible el hecho de que al menos en la superficie de lo que muestran los medios de comunicación, las ideas de la libertad están en franca ignorancia o en franco desconocimiento. El hecho de que, por ejemplo, los liberales tengamos que estar haciendo actividades y eventos en YouTube principalmente, habla de que no existe capacidad de los medios de comunicación de carácter masivo para incluir estas ideas en su parrilla programática. Quizás nos vende, o quizás tienen determinados intereses creados, o quizás solamente les conviene poner a un Joaquín Lavín disfrazado prácticamente de cualquier cosa para hacer un día una actividad en un matinal y el día siguiente en el otro y después en el otro, y los medios dan única y exclusivamente para que Katy Barriga salga bailando en sus TikTok y nada más. Las ideas de la libertad tienen que empezar a triunfar y tienen que empezar a hacerse valer. Y lo importante para eso, insisto, es dar la lucha donde corresponde. Y donde corresponde es en la cultura, en los medios masivos, es en las universidades, es en los colegios y es también, nunca olvidarlo, en los órganos de deliberación pública. Porque si el liberal ante este escenario lo que hace es abarrotarse y decir, por ejemplo, voy a ser el tercio que va a oponerse a los cambios. La izquierda va a decir A, yo voy a decir B. La derecha más tradicional va a decir B, yo voy a decir C. Y simplemente contención, contención, contención y no diálogo, el liberalismo
va a fracasar, pero aún más de lo que ya lo ha hecho en términos políticos. Por lo tanto, creo fundamental, dado este escenario más antiliberal en los medios de comunicación y en la opinión pública, diálogo, discusión, conversación y uso de la razón. ¿Para qué? Para que aquellos que quieran escuchar, escuchen y puedan ser convencidos por estas ideas. Y además aterrizarlo a un plano en donde sea sencillo de entender. Sí, por años la derecha tradicional, ¿qué es lo que dijo? Las ideas se defienden solas. ¿Ven este gráfico de Chicago? Es perfecto. ¿Ven este gráfico de Oxford? Es maravilloso. Pero la gente es tonta, decían, y no lo entiende. Pues bien, Ya, Moisés. hagámosla entenderles entonces. Dale. La última pregunta para cripto y pasamos a las preguntas del público. ¿Qué límites ves a la libertad de los individuos para decidir Disculpa, no te entendí al principio, disculpa. Dale, de nuevo. ¿Qué límites ves a la libertad de los individuos para decidir su propio destino y su modelo de país? Mira, yo creo que hay muchos que tienen el problema de pensar de que la libertad no viene con nada consigo. La libertad viene de la mano con la palabra y el concepto de responsabilidad. Para que la libertad funcione, debemos ser responsables con nosotros y responsables con el resto. Por lo tanto, cuando tú me dices cuáles son los límites, tiene que ver con la responsabilidad también. Por ejemplo, yo apoyo el derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, no es parte de la libertad mía invadir la propiedad privada de otras personas. Existen límites. Como el bien sabido dicho, mi libertad termina cuando empieza la otra, debe haber un ambiente de respeto per se para que esto funcione y no sea un grupo de salvajes. Perfecto. Ahora tenemos preguntas del público. No hay muchas, hay más comentarios diciendo otras cosas. Esa palabra. Para Me acordé Moisés, del en vivo que tuvo Cripto con un periodista, Matías del Río. Ya, tirar nomás. Bueno, Oye, pero yo no estoy en mi canal, ojo. No. Para Moisés de Facebook, ¿es comparable el extremismo de derecha con la izquierda a la luz de los hechos de octubre? Si es En así, esencia, argumenta. lamentablemente, nos guste o no, sí. Y digo lamentablemente porque me gustaría que el sector en el cual me identifico, si bien para muchos el solo hecho de votar a prueba me hace un zurdo, empobrecedor, un progre, y bueno, sabemos cómo se mueven las redes sociales. Yo sí me identifico con Chile Vamos, yo sí me identifico con la derecha, no la derecha tradicional, sino que con una derecha liberal propiamente tal, una derecha que está en el centro, la centro derecha, y creo que efectivamente eh, estos grupos más extremos de la derecha han terminado anulando el discurso que tenían como favorable. Y es decir, solo la izquierda radicalizada es violenta. Si bien claramente podemos decir de que la izquierda radicalizada ha hecho 100 de violencia y la derecha radicalizada ha hecho 10, el solo hecho que la derecha radicalizada haya hecho violencia lo equipara en esencia, porque finalmente lo único que buscan es eliminar el diálogo. Cuando determinados grupos de poder al interior de la derecha, ya sean outsiders o grupos pertenecientes a determinados partidos políticos o a movimientos políticos de la derecha o de la considerada derecha, han sido para, por ejemplo, decir, vamos a ir a pegarle a todos los antifa, vamos a ir a pegarle a todos los zurdos que agreden, porque aquí hay que defender la patria y aquí hay que defender un montón de cosas que pueden ser legítimas. El tema es que el medio es el equivocado porque solo sirve para seguir cercenando la democracia. De partida, uno de estos líderes en su momento decía que aquella persona que creía en la democracia, vale decir, en el mismo ejercicio que estamos haciendo hoy acá, con Rodrigo, contigo, Daniel, de conversar y de debatir, el solo hecho de creer en la democracia te hacía comunista, porque en el fondo se transformaba en la dictadura de las minorías por sobre las mayorías. Eso no puede ser. Eso, discursivamente hablando, es violento, porque lo único que busca es decir, tú ya no tienes oportunidad de hablar. Aquí lo único que habla es el golpe, es la defensa a unos principios que yo creo
sin importar el medio. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es decir a todos aquellos que nos ven que nos podemos sentar a conversar y a discutir tranquilamente qué Chile queremos, porque al final del día, gane el apruebo, gane el rechazo, al día siguiente, ¿qué? La misma noche del plebiscito, cuando sea, Dios quiera que se haga, a esta altura no se sabe cuándo, Rodrigo y yo vamos a estar trabajando por la causa de la libertad, cada uno desde sus propias diferencias, pero luchando por la libertad. Y no puede ser que la violencia de un lado manche a un todo, Nos divida. nos divida. Esta va para cripto que encontramos en Facebook. ¿Cómo va el bloque del rechazo para cuando termine la pandemia? Llámese grupos intelectuales, grupos de defensa, etcétera. Perfecto, te voy a contestar al tiro, pero voy a gastar 10 segundos. Si yo salgo en este momento con una polera de Jaime Guzmán, las posibilidades que me agredan, yo creo que es de un 80%, y las posibilidades de que me acuchillen si va a Plaza de Armas, a Plaza Italia, a San Bernardo, son altas. Si me pongo una polera Che Guevara no me va a pasar nada. Ahí esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda de la violencia. No existe una violencia extrema derecha, sí existe la violencia de la primera línea. Ahora, con respecto a tu pregunta, con respecto después de la pandemia, nosotros vamos a seguir marchando por el rechazo. Pero ya no solamente van a ser marchas del rechazo como tal, que es algo simbólico, sino que vamos a tomarnos todos los medios digitales. Muy bien dijo Moisés, la televisión abierta no tiene espacio para el libertarismo ni el liberalismo, así que el espacio lo estamos construyendo nosotros a punta de esfuerzo a través de canales de YouTube, canales de Instagram, Twitter y otros lados. Y vamos a seguir haciéndolo, no solamente los libertarios, sino que el rechazo en general, que es una meta que me he puesto y un objetivo es juntar a todo el rechazo. Van a seguir habiendo programas, vamos a seguir haciendo actividades, vamos a hacer cursos, charlas, talleres, vamos a hacer todo lo que sea necesario. Por eso mismo, en la entrevista que le hice a Loreto Letelier, ella está juntando recursos para que ella también pueda mover. No soy yo solo, somos muchos, y como bien dice Donald Trump, parecemos poquito, pero somos una mayoría silenciosa. Y tranquilo, que de atrás pica el indio. Vamos a ganar. Vale, mira, ahora no encontramos más preguntas en Facebook, pero me surgió una duda con respecto a lo que dijiste, Crypto. ¿Cómo vas a desmanchar el lado del rechazo sobre capitalismo revolucionario y Sebastián Izquierdo? Porque si yo voy y le pregunto a una persona, ¿viste las marchas del rechazo? Todos se fijan en lo que pasó con Sebastián Izquierdo, los golpes, que los carabineros cuidaron a esa primera línea con escudos. ¿Cómo lo harías? O también están ligados con Sebastián Izquierdo. ¿Cómo? Bueno, no es una mentira ni algo escondido de que a Sebastián Izquierdo a mí me cae bien. No comparto, de hecho no soy parte de la vanguardia, pero creo que fue necesario en su momento cuando de 30 a 70 antifas, cada vez que iba creciendo la marcha del rechazo, iban creciendo la cantidad de encapuchados que iban a golpearnos, e iban, porque yo estuve ahí, no me lo contó nadie ni vi un video, fue necesario. Lamentablemente la prensa utilizó esta oportunidad para demonizar a un grupo con casco, bastones retráctiles y escudos, mientras el otro grupo tenía molotov, armas incendiarias, donde quemaron iglesias, museos y edificios. La vanguardia no ha quemado, con suerte, un cigarro, los más que prendieron fuego. Pero la prensa se dedicó a hacer eso. Nosotros estamos en un periodo de blanqueamiento, lamentablemente va a ser juzgado lo más probable pronto. Está citado Sebastián Izquierdo, eso va a generar bastante ruido en las redes sociales, así que una de las medidas que se tomó es no más vanguardia. Creo que la última marcha de hecho no fue vanguardia, y creo que eso va a ser de acá en adelante, no más vanguardia. Lamentablemente la prensa lo hizo empatar con la primera línea, un grupo de delincuentes y criminales con un grupo de cabros de bien que querían defender a los abuelitos para que no los golpearan o le tiraran botellas con vidrio y agua desde los edificios, que también pasó, está documentado. Lamentablemente vamos a tener que marchar sin vanguardia, sin nada, y si nos golpean, lo siento, nos criminalizaron a nosotros. Lo divertido es que nos golpean los de la prueba, cuando nosotros no los golpeamos a ellos. Gracias, Crypto. Y para finalizar, ya nos quedan 10 minutos nomás. Moisés, ¿qué te hace pensar como liberal que
una nueva constitución implicaría más burocracia y más corrupción. ¿Cómo lo harías? O sea, ¿no lo ves como algo malo? Porque sabemos que tú como egresado de Derecho, supongo que entiendes lo complicado que es el proceso de crear leyes y que no son de un día para otro. Bueno, de hecho allí tenemos un tema bastante especial, y es que el proceso está mandatado para un tiempo que es excesivamente breve. Las probabilidades de éxito, vale decir, de una constitución que salga genuinamente fortalecida en cuanto a las facultades, a las atribuciones y a la defensa de la libertad, es incierta. Entonces, cabe tener presente que lo primero es, si bien a mí no se me hizo esa pregunta, yo la respondo, también me gustaría ser parte de una convención constituyente si es que llegase a ganar efectivamente la opción apruebo. Pero me gustaría ganar una elección como constituyente no para ser parte de la grasa del Estado, de este elemento que a todos nos molesta y que queremos sacar, porque efectivamente hay que luchar por reducir el tamaño del Estado, hay que luchar por reducir a lo más mínimo que se pueda los impuestos, pero también es necesario, por supuesto, que los dineros que se invierten en el Estado estén bien invertidos y cada peso que ingrese, como dijo en su momento el ministro de Hacienda, sea gastado en lo que corresponde y no en grasa gubernamental, en grasa funcionaria. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Primero, siendo parte del proceso, no aislándolos, no convirtiéndonos en un elemento de bloqueo a los acuerdos, sino un elemento de diálogo para generar acuerdos y consensos. El liberal es mucho más útil siendo parte de los 2/3 que determinen qué se va a escribir en una nueva constitución que siendo parte del 1/3 que bloquee y cierre los acuerdos para escribir esta constitución. Y en cualquier punto, en último término, aquí no podemos olvidar un punto clave, y es que tenemos un plebiscito de salida si es que en el plebiscito de entrada llegase a ganar eventualmente la prueba. Vale decir, si el ejercicio democrático resulta ser nocivo a las libertades individuales, lo que tenemos que hacer es rechazar el plebiscito de salida. Pero el punto es que si yo llego de entrada, rechazo, después bloqueo y luego rechazo, definitivamente no estoy siendo parte del elemento que construye una mejor sociedad, sino únicamente del elemento que bloquea el sano diálogo democrático, que significa, a su vez, excluir a los elementos violentistas de la discusión democrática. No porque yo quiera excluirlos, sino porque ellos, en el momento en que actúan como tal, se excluyen a sí mismos de la posibilidad de conversar. Muchas gracias a los dos. Damos por finalizado el debate. Podemos concluir que a pesar de las diferencias que tenemos acá de los dos exponentes, podemos ver que algo nos une y es la libertad del individuo, la libertad de asociación, de expresión. Y al final me gustaría dejar el mensaje que apoyar a todas las páginas que hacen activismo por la libertad, apoyar lo que está haciendo Cripto, apoyar lo que está haciendo Moisés con el Ciudadano Liberal y el partido de Cripto, porque hay que empezar a hacer algo como no se hizo hace 20 años. Así que muchas gracias a todos los que nos vieron y atentos a que vamos a seguir haciendo eventos para promover estas ideas. Muchas gracias, Moisés, Cripto. Gracias Gusto, a ti por la Rodrigo. invitación. Gracias Muchas también gracias, por la invitación Moisés, por también. el debate, de verdad. Sí, Debate. estamos para También, construir. sí, también es probable que vean este live en los canales de ellos para que la gente que se lo perdió lo pueda ver también. Sí, yo lo voy a resubir en mi canal también. Me Yo dieron también. permiso. Yeah. Vale. Ampliar el cerco, que la libertad se escuche, porque en este país la libertad necesita ser escuchada. Y la violencia afuera, la primera línea violentista afuera, la derecha que ejerce violencia afuera. Lo importante es la libertad. Algo que Eso. escuché de Javier Milei.